RTP. 8:46 ya está de forma presencial el ex legislador César Ron, quien nos acompaña aquí en el panel para hablar de política y la situación también del país para el 2026, cómo tal vez se puede visorar mejores tiempos y vientos para el Ecuador. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias, buenos días, un gusto enorme estar con ustedes esta mañana y aprovechando estos micrófonos, desearle a todos los ecuatorianos que nos escuchan un feliz año, lleno de esperanza, de trabajo, de ventura, de éxito, de paz, que es lo que esperamos todas las familias ecuatorianas. Y justamente sobre el futuro queremos hablar en un fin de año, y el futuro se presenta como casi siempre en la historia del Ecuador, incierto, ¿no? Una de las quejas que hay contra el gobierno actual es que no termina de presentar una agenda o un plan bien definido. Empezó con el plan Fénix, sigue con la línea de la mano dura, pero ya no tiene, digamos, esa presentación, esa forma. En el tema económico se nos sigue hablando como en el periodo pasado de, bueno, van a crecer las ventas, pero todavía no vemos tampoco cuajar un plan económico claro. Y en el lado de la oposición, Dios mío santo, como nunca, es un desorden total. Entre los correístas se odian y han desatado ese odio, hay una crisis interna, y los otros viejos partidos no encuentran un rumbo. Entonces el país mira hacia los políticos y dice, pues la verdad que no sé, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué piensa usted? La situación del país es una situación compleja. Usted analiza ya varias aristas de este panorama económico, político y social. Empecemos por el político, partiendo de que no hay partidos políticos, porque los 14 partidos que participaron en la última elección presidencial, entre todos los 14 llegan al 1.5, es decir, nada. Y a partir de ese resultado electoral han desaparecido, no solo del mapa, sino han desaparecido de la opinión pública nacional. Y los dos que quedan tienen una lucha sin cuartel, ¿no? Una lucha fratricida donde no les interesa el Ecuador, sino sus intereses particulares. Y la oposición que la lidera el partido correísta, bueno, tiene otra lucha interna entre ellos, porque usted hablaba de que se odian los unos a los otros. Yo creo que se odian internamente para empezar, y entonces parte de ese es el problema, de que tampoco pueden no pueden entender que en la política se tiene que tender puentes para buscar soluciones en beneficio del Ecuador, no del partido, no de la organización política a la que representan, del país. Y el país necesita reformas políticas importantes. ¿Cuáles? Las que ha venido clamando el pueblo ecuatoriano hace muchos años. Por ejemplo, en el tema de gobernabilidad, la reducción del número de asambleístas. Pues la gente le dijo no. Le dijo no en la consulta. Le dijo no en la consulta a un referéndum en donde el gobierno de turno es el que se medía si el pueblo le gusta o no le gusta el gobierno. Pero el tema era otro. El tema es reforma, lo que estamos hablando. Y para eso hay un dictamen de la Corte Constitucional que está en la Asamblea, que fue tratado hace 4 o 5 años, que perdió. ¿Y ese dictamen qué dice? ¿Qué dice? Y tiene además el apoyo de 500.000 firmas ciudadanas. No es cualquier dictamen. Ese dictamen habla de reducir el número de asambleístas a 91. Habla de tener bicameralidad. Habla de que las elecciones de los diputados tienen que ser en segunda vuelta. Y con eso pues se termina este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque las autoridades de control tienen que ser nombradas por la Asamblea, que es un asco y un cáncer, y que prueba de todo este desbarajuste, acomodo que seguimos viviendo y sintiendo en el país. Resulta pues que nombraron a quien nunca debieron haber siquiera propuesto presidente del Consejo de la Judicatura, y que ya vemos lo que está pasando el día de hoy. Entonces, si esto, que es fundamental para la gobernabilidad del país, no lo quieren arreglar, y todo el mundo lo sigue pateando, y todo el mundo se hace de la vista gorda, entonces, ¿cuándo vamos a arreglar el Ecuador? El pueblo dijo no en la consulta popular, así es. Pero hay mecanismos democráticos que están ahí, y que fíjese usted, dice la ley, que después de haber tratado el tema que perdió las votaciones cuando yo todavía era asambleísta, hace 4 o 5 años,
perdió la votación, yo voté a favor de esta reforma importante, porque el correísmo y el morenismo se pusieron de acuerdo para no hacer la reforma. Pero ¿qué más dice la ley? Que después de un año de tratado el proyecto se lo puede volver a plantear, a retomar en la Asamblea. No ha habido en 4 o 5 años un solo diputado que retome un tema de reforma trascendental que requiere el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué asamblea también, ingeniero Ron, va a tomar una medida correctiva o va a poner autoridades? Una asamblea que es, tal vez voy a repetir las palabras que trae el mismo Diario Expreso, caja de resonancia del Ejecutivo, una asamblea que blinda a los ministros en casos tan controversiales de estafa como Progenio o ATM, una asamblea nacional que mira hacia otro lado de sus funciones y no a la fiscalización, porque hoy vemos tal vez una de las mayores, no sé si decirle, actuaciones en cuanto a tratar de blindar aquellos actos del Ejecutivo por parte de la Asamblea Nacional. ¿Esa asamblea está capacitada para poner autoridades? A ver, cuando hablamos de la reforma y de la bicameralidad, eso se llama en política control político cruzado. Sí. ¿Por qué el control político cruzado? Porque las ternas que vienen de estas autoridades de control, que las tiene que proponer la Cámara Baja, finalmente las designa la Cámara Alta. Y si no cumplen con los requisitos que requiere el país, la Cámara Alta devuelve las ternas para que manden otras ternas mejores. Entonces, eso se llama control político cruzado. Eso no lo tenemos en el Ecuador. Y la tradición democrática del país en 19 constituciones son 13 constituciones son bicamerales, 13 de las 19 y solo 6 son unicamerales. Entonces, esto es lo que tenemos que rescatar para la gobernabilidad del país. Lo otro, te habla de la fiscalización y del blindamiento que se está sintiendo en la Asamblea Nacional. Cuando hablamos de tender puentes y de transparentar, parte de tender puentes y transparentar en la política, que hay que construirla, porque en la política y la democracia tiene que ser construida. No llega de a gratis, no llega a vaca, hay que trabajarla, que es lo que no se está haciendo. Pues no se puede seguir tapando ese blindaje. Los ministros de Estado son ministros de Estado y son los fusibles que se tienen que quemar en un gabinete, en un gobierno. Y si los ministros de Estado tienen que ser llamados al control político de la Asamblea Nacional, tienen que ir a la Asamblea Nacional para el control político. Así es que esta es parte de estos pesos y contrapesos que hoy no los tenemos. Señor Ron, me gustaría hablar un poco más extensamente sobre la crisis judicial que atraviesa el país. ¿Cuál es su lectura de este, al menos, caso que produce sorpresa y quizás en algunos casos incluso vergüenza por cómo está el sistema de justicia ecuatoriano en la actualidad? ¿Cuál es la lectura que le da al tema de Mario Godoy y todo lo que sucede alrededor? Es que eso es lo peor que tenemos, porque cuando los gobiernos, y todos los gobiernos hacen lo mismo, ¿no? Los candidatos dicen que no vale el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que el Consejo de la Judicatura tampoco funciona, que tiene que ser independiente, que tienen que ir los mejores hombres, pero cuando lo controla el gobierno, entonces ya deja de ser malo. Entonces, regreso a lo que estábamos hablando al principio de esta entrevista. ¿Cuándo se van a hacer las reformas? ¿Cuándo van a hacer los cambios para tener transparencia, para tener gobernabilidad, para poder sacar adelante al país? Y la justicia es un clamor, porque no pueden seguir los bandidos entrando por esta puerta giratoria, ¿no? Que entran por aquí, giran la puerta y salen por atrás. Esto es un chiste, y esto no es un chiste, porque la situación del país es muy grave y amerita una justicia que cumpla con sus funciones. Y ese Consejo de la Judicatura debería trabajar en eso, en que la administración de justicia funcione, y donde el Consejo de la Judicatura, porque esa ya no es función, ¿no es cierto?, del Consejo de la Judicatura, sino de la Corte Superior de Justicia, tiene que sancionar a los jueces que incumplen, a estos jueces que tienen esta puerta giratoria y donde los bandidos se ríen del Ecuador. Aquí parte del combate a la delincuencia, al crimen organizado, a la violencia, es con esa otra pata que se llama justicia, que en el Ecuador hoy no funciona. Ahora, esta designación de Mario Godoy es una designación
en el fondo, política, en el sentido que el Consejo de Participación Ciudadana debió haber servido para evitar o dejar en el pasado. El doctor Swing tiene a un hijo designado por este gobierno de funcionario en el consulado en Madrid, consulado que está adscrito a la embajada. El doctor Swing reemplaza a Hugo Landívar, que fue encontrado, se determinó que no cumplía con los requisitos, pero fue encontrado como miembro de ADN y por eso salió de la terna, y ahí lo pone a Mario Godoy. Y se ha hablado en los círculos de poder y los círculos cercanos al poder que hubo la presión de los operadores del gobierno para que entrara Mario Godoy. Entonces, si eliminamos el Consejo de Participación, que no estoy opuesto a la idea, ingeniero Ron, el tema regresaría a la Asamblea, pero como decía Astrid, esta Asamblea caja de resonancia y tendríamos al mismo Ejecutivo, no digo solo Daniel Noboa, al mismo presidente ecuatoriano típico que fuerza los nombramientos de cualquier forma. Y yo creo que con un escenario como el que usted plantea, con esa estructura que usted plantea, eso no haría imposible que mañana nombremos a otro Mario Godoy y a otro Mario Godoy y a 1000 Mario Godoy más. ¿Qué más nos hace falta? Es que si tendríamos hoy el sistema bicameral, Godoy nunca le hubiera nombrado la Asamblea, porque no hubiera ni siquiera calificado en la terna. Sin la presión del gobierno. ¿No? Y peor, y pongamos en el escenario, digamos, fácil, positivo, fácil, que llegaba la terna con Godoy a la cabeza. La Cámara Alta no calificaba a Godoy. ¿Cámara Alta compuesta por quiénes? Es la pregunta. Bueno, es que ahí tenemos que subir la vara también. Pues. No podemos seguir eligiendo para la Cámara Alta legisladores con los mismos requisitos de la Cámara Baja. Los requisitos para la Cámara Baja, en el peor de los casos, podrían quedar los que están. Pero la Cámara Alta tiene que ser una Cámara calificada, de alto nivel, de experiencia, de formación, para poder no solo hacer buenas leyes, auditar las leyes. Aquí se hacen muchas leyes malas, que ni siquiera deberían salir como salen las leyes. Y por otro lado, pues tiene que haber este control político, porque los juicios políticos los propone la Cámara Baja, pero se resuelve en la Cámara Alta. Los haría un poco más lentos, ¿eh? Bueno, mejor meditados, sí, pero más lentos. Pero hoy no hay, pues. Hoy no hay. Estamos hablando de cómo mejoramos la gobernabilidad del Ecuador, cómo buscamos mecanismos democráticos transparentes que le ayuden al país a salir adelante. Yo le invito, ingeniero, hay algo que usted decía al principio, a atender el problema que le hemos discutido muchas veces acá de que no hay partidos. ¿Por qué? Porque, a ver, subimos los requisitos para la Cámara Alta. Hay esta historia, creo que de Diógenes, ¿no? Sí, que Diógenes paseaba por el ágora a plena luz del día con una linterna, con una lámpara. Y la gente le decía, ¿estás loco, Diógenes, que vas por a plena luz del día con una lámpara? ¿Qué estás haciendo? Y él decía, estoy buscando un hombre honesto. ¿Ya? Bueno, vámonos al Ecuador. Usted me venda los ojos, me da 24 horas y yo le encuentro a 20 delincuentes de 40 años de edad mínimo, con PhD y sin antecedentes penales. Yo creo que a lo mejor el problema es que el filtro primero, el de los partidos, que debería presentarnos a figuras más capacitadas, no funciona como tal. Y usted mismo, como decía al principio, hablaba de que no había partidos. ¿Qué deberíamos cambiar para tener partidos que nos entreguen mejores figuras? Mire, mi querido César, le voy a contar. Y le puedo contar porque esto es una realidad. Antes de irme a la asamblea, cuando renuncié, y que recordarán los ecuatorianos, dejé un proyecto de ley presentado en la Comisión de Justicia. ¿Qué decía este proyecto de ley? Justamente para fortalecer los partidos políticos, porque la política es con los partidos políticos, si no, no se puede hacer política. No, lamentablemente, pero así es. Para que los partidos políticos nacionales actúen en el ámbito nacional y los locales puedan pues actuar en el ámbito local, para que las elecciones sean en segunda vuelta, para que los fondos que se le da a los partidos políticos sean utilizados en la formación y la capacitación de los partidos y los miembros de los partidos políticos. Preguntémonos dónde están los fondos partidarios que fueron y han ido durante años y años a las organizaciones políticas para formación y capacitación. No existen. No hay cuentas, no hay auditorías, no hay transparencia. Ese es el problema del Ecuador.
Ese es el problema del Ecuador. Pero no pasa únicamente por las leyes, estimado ingeniero, pasa también por la falta de cumplimiento de las funciones de las entidades. El Consejo Nacional Electoral, que no puede ni siquiera hacer esa veduría del el traspaso de fondos justamente para la formación de los partidos políticos, como tampoco puede controlar ni siquiera la campaña anticipada. Eso es lo que hay que controlar, pues. Porque si la ley existe, para eso es la ley. El modus vivendi, que así hubo un modus vivendi de fiesta aquí en el Ecuador, ese es el que no puede continuar, ¿no es cierto? Porque si usted no me entrega las cuentas de la última campaña electoral, yo no le vuelvo a dar plata para ninguna campaña electoral. O sea, tiene que haber pues medidas y acciones positivas de control y transparencia, que es lo que no tenemos en el país. ¿Sabe dónde está la reforma esa que dejé yo en la asamblea? En el sueño eterno. Por ahí, habrá que ir a averiguar en el quinto cajón de dónde está, si es que no lo han quemado. Y entonces, estas reformas que son importantes para la gobernabilidad, no les interesa pues a las organizaciones políticas, porque siguen viviendo esta fiesta, ¿no es cierto? Entonces, en el desorden que vivimos, que es lo que hay que cambiar, resulta que en la última elección seccional usted tuvo 259 organizaciones políticas que participaron. Si mal no me equivoco, 64.338 candidatos. ¿Te cree que el Ecuador, un país de este porte, con 24 provincias, puede tener 259 organizaciones políticas participando en la política y 60.000 candidatos participando en las elecciones? No. La respuesta es no. Pero es que, como usted mismo lo Entonces, dice, lo hicieron hay que modus hacer vivendi. esta reforma. Y esta no es una reforma, política a la Constitución. Esta es una reforma al Código de la Democracia, nada más. Entonces, ni eso somos capaces de llevar adelante. Entonces, estamos enfrascados, ¿no es cierto? Que a mí no me toquen, que a mí me pasas la ley que yo mando, que a mi gente no la tocas. Y del otro lado dice, está muy bien, el día que vengas con una reforma que le interesa al Ecuador, yo no estoy aquí. Yo me quedo entonces, en resumen, con esto, ¿no? Tenemos proyectos interesantes represados. Tenemos en el Ecuador organizaciones políticas que no son controladas realmente por las autoridades. Y necesitamos urgentemente, creo yo, aportaría también un cambio cultural, porque este es el país en el que a veces los muertos votan, los mancos firman y los partidos gastan 15 millones con aportes de 200.000. La plata se multiplica milagrosamente. Todo eso hay que combatir y le agradecemos mucho, ingeniero Ron, por habernos visitado esta mañana para conversar de estos temas. Un gusto enorme estar con ustedes. Un gran abrazo y feliz año. RTP